El programa, por lo que estamos viendo desde el ventanal de la radio, ya con un chaparrón que cayó aquí en el macrocentro de la ciudad, asfalto mojado, poca visibilidad, así que precaución. Tranquilo, sí, no acelere. Sí, el que va tranquilo llega seguro, dicen, Sí, ¿no? sí. Los que saben. Bueno, vamos a sumar al programa a Eduardo Beliboni. Él es uno de los máximos exponentes, uno de los referentes del polo obrero a nivel nacional por estas horas, por estos días, con una lucha instalada en las calles del país muy, muy importante. Y por supuesto, como ya lo hemos contado, con una presencia fuerte el polo obrero aquí en la ciudad de Mar del Plata. Eduardo, un placer, buenas tardes. Mi nombre es Gastón Trixuk. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muy bien, aquí estamos, Eduardo. Bueno, imagino que en estos momentos en plena actividad, ¿no? Por lo que vamos siguiendo nosotros también por los distintos medios. Sí, terminando aquí la actividad de hoy en la Plaza de Mayo, retornando ya para nuestros barrios en una enorme jornada de lucha con muchísima presencia en las calles, con la presencia también de organizaciones del oficialismo, que en su momento estaban muy pegados al gobierno y que hoy nos vinieron a visitar, nos propusieron una reunión mañana en una nueva configuración de la lucha callejera que venimos dando nosotros desde hace muchos meses y que plantea una lucha frontal contra el gobierno y contra el ajuste porque no se aguanta más esta crisis que estamos pagando los trabajadores cuando no hemos sido responsables en lo absoluto de una inflación galopante, una crisis económica que se lleva puestos los salarios, las jubilaciones, y que es necesario enfrentar con más unidad, con la unidad mayor posible para que efectivamente se empujen los reclamos de los trabajadores. Ustedes ven que la situación esta que estamos hoy transitando, y lo vemos y lo hablamos, mucha gente que se va sumando a la pobreza, gente que está en pobreza extrema, una inflación galopante que hace que el salario nunca pueda terminar de recuperarse. ¿Esto tiene que ver con una gestión pura y exclusivamente del actual gobierno? ¿Esto viene de arrastre? ¿Hay una cuestión que hace a cumplir metas con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y otros compromisos de deuda que condicionan, evidentemente, la repartición de recursos que tiene el país de puertas para adentro? Sí, claramente hay una continuidad para nosotros, por un lado, de la política financiera, de endeudamiento en el gobierno de Macri y en el gobierno actual, una política que implicó contraer una deuda enorme, que hoy es un peso en la economía totalmente negativo y destructivo, que gran parte de eso se fugó, no significó ningún desarrollo, porque no está mal pedir crédito si significa un desarrollo, pero esto no hubo claramente una utilización de esos recursos al servicio de la economía, del desarrollo nacional, de la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, y este gobierno la viene a ratificar con un acuerdo con el fondo para pagar una deuda que es impagable, que además es absolutamente usuraria y que va a condicionar a las actuales y a futuras generaciones en las posibilidades de desarrollo, de estudio, de economía. Acaba de declarar la ministra de Economía, lo primero que hizo fue declarar que va a cumplir con todas las recetas y con todos los planteos del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto va a haber un congelamiento de las vacantes en el Estado, lo cual quiere decir que si una enfermera se jubila, se queda sin enfermera al hospital, porque no se va a renovar, y toda una cantidad de medidas de ajuste que van a llevar a una mayor pesar y a una mayor problemática en la sociedad que ya está muy golpeada por la crisis. Ahora, en este contexto que claramente es así, Eduardo, todos lo padecemos, lo vivimos y lo analizamos desde nuestro lugar cada día, tomando distintas voces con distintos protagonistas, en esta encrucijada en la que estamos, con unos compromisos asumidos que por el momento afortunadamente se vienen cumpliendo, pero que tienen claramente una consecuencia, como yo decía, de puertas para dentro del país, con una inflación tan cruda. ¿Cómo se hace para poder, por ejemplo, debatir en estos momentos, yo no sé si usted está a favor o no, pero en esto que es el salario básico universal, que claramente día a día va ganando posiciones de distintos sectores y que se viene analizando cada vez con más posibilidades de implementarse? Digo, ¿de dónde salen esos recursos? Y justamente lo que no hay son recursos económicos para todos. No, dos cosas. Nosotros no estamos de acuerdo con el salario básico universal. Creemos que si hay que universalizar programas, ya existe un programa que debería ser universal para todos los que lo necesiten, no hace falta un nuevo programa, y además si hay que discutir una ley, un planteo en el Parlamento, tiene que ver con el trabajo genuino, que es el fondo del problema acá. Si no, vamos a seguir discutiendo subsidios toda la vida. Ahora, que los que estamos de acuerdo con el Grabois, con los compañeros de la UTEC que lo han planteado, es con la idea de un refuerzo de ingresos, como el que tuvimos el mes pasado. Nosotros estamos planteándolo de 20.000 pesos,
para todos y con continuidad, porque claramente mientras no se discuta el salario mínimo en la Argentina, va a haber que reforzar los ingresos de la población. Ahora vamos a la segunda parte. ¿De dónde salen los recursos? De los enormes subsidios que hay al capital en la Argentina. Acá se subsidian hasta los colectivos, se subsidian a los empresarios, la energía, y por supuesto hay un pago de la deuda que se está llevando todos los recursos. Entonces hay que elegir también si vamos a desarrollarnos o vamos a someternos al coloniaje del Fondo Monetario Internacional. El gobierno ha elegido el coloniaje. Nosotros vamos a luchar contra eso, vamos a luchar por nuestras reivindicaciones y también por una salida de esa situación. No puede ser, es el acuerdo número 17, 18, ya no sé cuántos, sí. Y ninguno sirvió para el desarrollo argentino, porque si no, no habría 50% de pobreza. Claramente los acuerdos con el fondo y los préstamos del fondo nos han anclado aún más en el atraso, nos han anclado aún más en la falta de desarrollo, con lo cual evidentemente no es por ahí. Cuando uno hace un acuerdo con el fondo y termina para cumplirlo, termina llegando a la situación en la que estamos hoy, porque hemos tenido un montón de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, mediante un mecanismo de usura que en algún momento hasta puso en juego las empresas nacionales, las empresas energéticas, lo que era parte del patrimonio de la soberanía nacional, como es el petróleo, como son los recursos, y hoy no tenemos los petróleos, no tenemos el recurso, no tenemos los resortes de la economía y estamos endeudados enormemente. Quiere decir entonces que ese camino de endeudamiento usurario con el Fondo Monetario Internacional hay que rechazarlo. Y este es el punto en el que no tenemos acuerdo con el gobierno, que ha planteado someterse a los acuerdos del fondo, y cada país que hizo eso terminó mal. Los ejemplos sobran. No, y además, esto ya es una opinión personal, yo también peino algunas canas ya, y la verdad es que nadie se haga cargo después de estas situaciones que se dan, porque veremos qué es lo que ocurre en el camino y cuánta sangre va a correr debajo del puente, pero lamentablemente el compromiso es hasta el 2035 y estamos recién en el 2022, ¿no? O sea que queda mucho por delante y un compromiso que van a tener que ir asumiendo las distintas gestiones que vayan pasando, pero ya sabemos que siempre bajo la teoría de la manta corta, y las consecuencias se ven en la calle también de todo esto, ¿no? Y ustedes lo ven más que cualquier otro, entiendo. Las consecuencias son que no vamos a tener, que en este país no vamos a tener desarrollo. Esas son las consecuencias fundamentales. Y cuando hablo de desarrollo me refiero a todo, al desarrollo económico, al desarrollo del conocimiento, al desarrollo de la educación, de la salud. Esto es la esclavización de esta nación. No tenemos futuro de ninguna índole con una deuda que nos ahoga hasta la más mínima posibilidad de desarrollo. Este es el gran problema en la Argentina y es el que tenemos durante años, porque no es que ha ocurrido ahora y no sabemos cuáles son las consecuencias del ajuste que propone el fondo. Ya lo vimos. Entonces pues terminamos cambiando los recursos naturales para pagar la deuda. Bueno, es una calecita sin fin esto de los acuerdos con el fondo, el pago de la deuda, un nuevo endeudamiento. Bueno, claramente no es esa la salida. ¿Puede ser que a través de una charla con Guado de Pedro hablaban un poco del contexto de la situación que está atravesando el conurbano como una de las zonas más candentes a nivel nacional? No, nosotros con Guado de Pedro no hablamos absolutamente nada. No sé quién habló con Guado de Pedro, ni lo conozco. No, entonces él fue el que hizo esta declaración, la leí yo hoy durante la jornada. Él hablaba también de una situación en el conurbano muy compleja, pero bueno, así están dadas las cosas. No hay que llegar a ser ministro para saber eso. No, claramente, claramente, y además los que estamos pateando la calle y somos laburantes también sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Por eso es lo que vemos cotidianamente. Totalmente. Planteaba la situación de que en Mar del Plata también hay una situación muy compleja. Sí, para ir cerrando, Eduardo, entonces, ¿no tienen previsto acampar después de la manifestación de hoy, pero sí darle continuidad a los reclamos allí en Buenos Aires? Sí, mañana nos reunimos con la UTEP, con lo que es las organizaciones que no estaban luchando con nosotros en la calle, que han manifestado esa voluntad de salir, así que se va a unir mucho más el movimiento piquetero y seguramente vamos a votar acciones de lucha común frente a reclamos comunes. Es una novedad de eso porque hasta ahora solamente la unidad piquetera, el Polo Obrero, el MTR, bueno, algunas organizaciones estábamos saliendo a luchar, pero ahora aquellas que estaban más pegadas al gobierno, más ligadas al gobierno, han decidido salir a luchar porque no se aguanta más la cosa. Eduardo, voy a aprovechar la oportunidad sin ánimo de abusar de tu tiempo, te hago la última, porque cuando se dan este tipo de situaciones ya sabrás y te habrán llegado por activa y por pasiva muchas reflexiones o prejuicios o a veces algunas afirmaciones que son ciertas, que van llegando desde otros sectores sociales cuando llegan con su vehículo o con su moto, con su bicicleta y se encuentran con un corte, o cuando ven quema de neumáticos, o cuando se preguntan
¿Cómo puede una persona reincorporarse en el mercado de trabajo si tal vez surge este debate que cuando le ofrecen un laburo no lo toma para seguir cobrando una prestación social? De puertas para adentro, ¿vos crees que hay una intención de salir de este sector social en el que forman parte todos los integrantes de, por ejemplo, del polo obrero, es decir, mejorar su vida a través de un laburo en blanco, profesionalizarse porque el mercado es muy competitivo y desarrollar un oficio, una profesión? ¿Desde adentro hay iniciativa e intención para que esto sea así? Mire, absolutamente. Y ya no es un problema de lo que yo creo. Ocurrió. 2003, 2006, hubo una reactivación económica y claramente la gente fue a trabajar. Lo que es lo que quiere la gente, encontrar un trabajo en blanco. Ahora, ¿qué pasa? Hoy están haciendo ofertas laborales en la Argentina que están por debajo de la canasta de indigencia. Entonces, por eso compite el programa social, no porque la gente no quiera trabajar, sino porque los salarios son miserables en la Argentina. Alguien dice, yo estoy pidiendo gente y no viene, pero ¿cuánto paga usted, señor? Bueno, 25.000 pesos, 30.000 pesos. Bueno, usted paga menos que un plan. Si necesita alguien para trabajar, tiene que pagar el salario que corresponde para que la persona pueda vivir. Si no, lo que está pidiendo es un semiesclavo. Por supuesto que la gente tiene un lugar donde agarrarse, que son los programas sociales, para evitar también que haya abusos en ese sentido, porque no se puede hoy pagar un salario de 30.000 pesos cuando la canasta de indigencia está en 48. Sí, sí. Nadie debería poder ganar más de ese dinero, y si alguien no puede pagar ese dinero, bueno, que haga el trabajo que tiene que hacer él mismo, que se autoexplote, no hay problema, pero no le pidan a las personas que trabajen por 2,50 pesos. Dentro de poco le van a ofrecer trabajar por la comida. No puede ser. Tiene que haber un salario, tienen que respetarse los convenios. Por eso le exigimos a la CGT un plan de lucha por el salario, porque hay que luchar por el salario en la Argentina. Eduardo, gracias por la claridad. Un placer, Buenas tardes. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Eduardo Beliboni, él es el líder del Polo Obrero a nivel nacional. Se confirmó que no van a acampar allí por lo pronto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No tenemos ahora mismo información de qué es lo que está pasando porque